bendiga. Bienvenido una vez más a nuestra serie, Mi Devocional en Casa. Y bueno, estamos escudriñando los 10 mandamientos y el día de hoy nos corresponde el mandamiento titulado No matarás. Y bueno, nuestra pequeña cita la tenemos ahí en Éxodo capítulo 20, en el versículo 13 y dice simplemente así: no matarás. Ese es el mandamiento. Y bueno, vamos a estar especificando que esta enseñanza en este mandamiento va a ser referencia exclusivamente a lo que es el homicidio, no a una muerte ocasional o accidental, algo que se le haya ocasionado muerte a alguien sin ninguna intención de hacerle daño, sino que específicamente Dios está haciendo referencia al homicidio. Algo muy importante que vamos a aprender también en este devocional es que el mandamiento nos enseña a respetar la vida de las personas. Qué bonito, la vida humana. Y a través de este mandamiento, de este devocional, también vamos a estar aprendiendo que Dios es el único dador de la vida. Por eso es que Él en este mandamiento dice: no matarás, porque si Él es el dador, Él es el único que tiene la autorización para quitarla o para decir cuándo llegamos al final de ella. ¿Por qué Dios prohíbe y por qué puso en sus 10 mandamientos este mandamiento que dice no matarás? Hay algo que vamos a aprender muy importante en este devocional, y vamos a aprender que Él prohíbe rotundamente lo que viene siendo el cometer homicidio. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes tú quién es el autor de los homicidios? ¿Por qué Dios lo prohíbe completamente? ¿Sabes quién es el responsable o el que te incita a quitarle la vida a un prójimo? Hoy en nuestros días vemos muchos asesinatos. A través de la historia del mundo, muchas personas no han respetado este mandamiento y le han dado muerte al prójimo por envidias, por avaricia al poder. Le han quitado la vida por amor al dinero, por muchas cuestiones, por pleitos, por enojos. Entonces vemos lamentablemente muchas personas que han violado este mandamiento y le han dado muerte a un prójimo violando uno de los mandamientos de Dios. Así es que yo quiero que tú y yo aprendamos muy bien quién es el autor de los homicidios y por qué Dios recalca muy bien la prohibición de matar. Y para esto vamos a ir a San Juan capítulo 8, ahí del versículo 39 al 44, ahí vamos a encontrar al autor de los homicidios. Y mira lo que nos dice aquí en esta palabra. Esta es una discusión, podríamos decir, que tuvo Jesús con algunos de sus adversarios en su tiempo. Y aquí dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Fíjate bien que Jesús les estaba diciendo que Dios, el Creador del cielo y de la tierra, era su Padre. Pero aquellos adversarios que estaban contendiendo con Él, Jesús les estaba diciendo que no eran hijos de Dios, sino que las acciones que ellos estaban a punto de hacer, aquello que ellos estaban intentando hacer con Jesús, estaba revelando de quién ellos eran hijos. Y dice el versículo 39: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Ellos alegaban ser descendientes de Abraham, pero Jesús les dice: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Fíjate que esto va a ser muy importante en nuestro devocional, porque según nuestras obras y según el respeto que nosotros le demos a cada mandamiento de Dios, eso revela si somos o no somos hijos de Dios. Porque el hijo obedece al padre, el que no es hijo no obedece porque no es su papá, no se siente comprometido. Y sigue diciendo el versículo 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos seguían alegando que eran hijos de Dios. Pero dice el versículo 42: Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿quién es el autor de los homicidios? Satanás. Aquí nos lo está diciendo. Satanás dice que ha sido homicida desde el principio. Así es que toda aquella persona, fíjate bien, que viola este mandamiento y comete asesinato y tiene ese valor de quitarle la vida a un prójimo, aquí Jesús nos está diciendo de quién es hijo. No es hijo de Dios, porque de Dios no vienen los homicidios, sino que es hijo de Satanás, porque él es el creador o el autor, podríamos decir, de los asesinatos. Dice que también a través de este mandamiento Dios quiere invitarnos, fíjate bien, a amar y respetar la vida de nuestro prójimo, pues al amar a nuestro prójimo es prácticamente imposible hacerle un daño, ya que tú te habrás dado cuenta que cuando nosotros amamos mucho a una persona, lo primero que nosotros queremos hacer es protegerla, nunca hacerle un daño, sino que la intención de nuestro corazón siempre es hacerle un bien y proteger la vida de esa persona que nosotros amamos. Y fíjate que antes de la ley, Dios ya prohibía lo que es el homicidio. Y te lo voy a explicar a través de una cita, para que tú veas que esto al principio no fue ley, sino que desde antes ya Dios prohibía el asesinato. Y esta cita la encontramos en Génesis capítulo 9, donde todavía no estaba la ley de Moisés. Génesis 9, versículo 6. Y ahí nos dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué Dios prohíbe esto? Porque dice, fíjate bien, el ser humano es hecho a semejanza de Dios. Es la única criatura creada sobre la tierra que tiene la semejanza de Dios, que es cuerpo, alma, espíritu. Es semejante a Dios. Así es que por eso Dios lo prohíbe. Dios vio que eso era muy bueno. Aún sin ley ya lo había pedido, pero vio que era tan bueno que después viene y nos lo pone en los 10 mandamientos y Dios lo convierte ya en una ley que se tenía que practicar o que se tenía que cumplir, porque de no ser así y de violar este mandamiento, entonces la persona quedaba expuesta a un juicio, quedaba expuesta a un castigo, si es que ya llegaba a violar un mandamiento. Ya no era si lo quería hacer o no, sino que ya se convirtió acá en Levíticos capítulo 24 en una ley dada por Dios. Fíjate bien, no por un ser humano, una ley dada por Dios. Y lo encontramos en Levíticos 24, en el verso 17 nos dice: asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. ¿Con qué iba a pagar aquella persona que le diera muerte a un semejante, a un prójimo? Con su propia vida. Así era el castigo en la ley de Moisés. Tú le das muerte a una persona, muy bien, esa persona es digna de muerte. Así de estricta era la ley y así de estricto era el mandamiento que Dios daba en su palabra. Pero fíjate que esta enseñanza acerca de este mandamiento va mucho más allá. Es mucho más profundo de lo que tú y yo pudiéramos imaginar. Tal vez tú y yo podamos decir: yo nunca he asesinado a nadie, yo nunca le he quitado la vida a nadie. Pero este mandamiento vamos a ver cómo es tan profundo en su enseñanza, que dice aquí, a continuación, veremos lo que para Dios es ser un homicida. Y esto es para aquellos que se escudan tras esta frase: yo nunca le he quitado la vida a ningún ser humano. Aprenderemos, fíjate bien a través de esto, que si tú y yo aborrecemos o odiamos a un prójimo, a los ojos de Dios o ante Dios, tú y yo somos un homicida y somos merecedores del mismo castigo o del mismo juicio que si nosotros le hubiéramos quitado la vida a un ser humano. Qué difícil, ¿verdad? A veces de entender, pero vas a ver que cuando Jesús vino a la tierra, vino y podríamos decir que nos actualizó el mandamiento. Vino y dijo: muy bien,
yo no voy a ir al mandamiento, como decimos nosotros, por encima. Yo me voy a ir a la raíz del problema, me voy a ir a la raíz del homicidio. Y vino y nos abrió los ojos, y mira de qué manera lo hizo. Esto lo encontramos en San Mateo capítulo 5, ahí vamos a profundizar un poquito más. Mateo capítulo 5, verso 21 y 22, ahí mira lo que nos dice. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Jesús le estaba hablando al pueblo judío, aquellos conocedores de la ley de Moisés. Ellos sabían muy bien cuando Jesús les dice, oíste que fue dicho. Esa gente a la que Jesús le estaba predicando o enseñando, eran personas bien conocedoras de los mandamientos de Dios, bien conocedoras de la ley de Moisés. Por eso Jesús les estaba diciendo, ¿oíste el mandamiento? No matarás, y cualquiera que lo haga será culpable de juicio. Pero dice Jesús, fíjate bien, aquí es donde entra lo importante. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tres cosas importantes que van a ir directo a la raíz del problema. Tres pasos que nosotros podríamos dar, fíjate bien, y al mismo tiempo recibir el castigo de un homicida, de alguien que mata. Por si nosotros decimos, nunca le he quitado la vida a nadie. Porque para Dios, o a los ojos de Dios, como ya te decía, va a ser la raíz del problema. ¿Cuál es? Muy bien, el número 1 dice que tenemos el enojo, o el que se enoja, déjame decírtelo así. Número 2, dice, habla de la palabra necio. Ahorita te voy a explicar un poquito cada una de ellas, pero dice que en sí Jesús se estaba refiriendo el que ofende a su prójimo con sus palabras. Número 3, ahí habla de la palabra fatuo. Dice que Jesús estaba haciendo referencia al que desea con todo su corazón, fíjate bien, que su hermano sea condenado, le vaya mal, caiga en desgracia. En otras palabras, lo que está deseando en su corazón es que su prójimo muera. O sea, el deseo de su corazón es decir, ojalá y se muera. Ese es, Jesús no fue por encimita, fue a la intención de nuestro corazón, fíjate bien, porque el homicidio aquí se gesta, tú que me escuchas, el homicidio aquí empieza en el corazón, es ahí donde inicia todo. Así es que vamos a ver que número 1 dice, aquí tenemos el que tiene rencor, dice es culpable de juicio. Este es el juicio por una corte local o por alguien que estaba a cargo de una comunidad pequeña, por así decirlo. ¿Qué es el enojo? Yo te quiero explicar un poquito esto. ¿Y hasta qué punto, dice aquí, puede hacer daño a una persona que se enoja? Y te voy a leer el sinónimo de enojo. Dice que es enfado, disgusto, ira, irritación o desagrado. Fíjate que todo empieza con algo tan pequeño, porque todos de alguna manera nos enojamos y creemos que con eso no le hacemos daño a nadie, pero desde ahí empieza, podríamos decir que esta es la semilla que va a hacer brotar la raíz del homicidio. Ahora bien, dice, todos en alguna ocasión nos hemos enojado. No podemos decir como decimos en nuestras palabras, que somos blancas palomitas, dicen algunos. O sea, que nunca nos molestamos por nada, de ninguna manera. Dice que en alguna ocasión todos nos enojamos, nos molestamos, pero hay una recomendación en la palabra para que esto no se convierta en un pecado que te pueda llevar a algo más profundo. Y la Biblia nos da una recomendación acerca del enojo en Efesios capítulo 4, ya que si esa es la semillita, como decíamos, vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 4. En su versículo 26 y 27 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjate bien que la palabra airaos ahí la podríamos traducir como con la palabra enójate, pero no peques. No dejes que transcurra mucho tiempo
Cuando Efesios está diciendo, no dejes que el sol se ponga sobre tu cabeza, está dando a entender, no dejes que pase un solo día sin que tú te pongas a cuentas con tu hermano. No dejes que pase un día sin que tú arregles el disgusto o el problema que tuviste, no el día de ayer, no la semana pasada o no el mes pasado. Ese día nos está enseñando, nos está invitando a ser diligentes, y en el momento, antes de que el sol se ponga, dice, tú ponte a cuentas con tu prójimo, busca la reconciliación. Porque si no, si tú descuidas y dejas esa semilla ahí en el corazón, va a brotar y va a empezar a crecer. Y entonces, dice Efesios, tú le vas a dar lugar al diablo. Qué tremendo y qué difícil ha de ser esto, ¿verdad? Darle lugar, dice, al enemigo. Dice, la Biblia deja en claro que el enojo no está prohibido. Uno podría enojarse o molestarse, como a veces decimos, pero no lo debemos mantener en nuestro corazón. Si nos enojamos, ya decíamos, hay que arreglarlo, que no llegue a convertirse en ira, que es un grado un poquito ya más mayor que un simple enojo. ¿Por qué nos recomienda esto Efesios? Mira lo que nos dice Santiago en su capítulo 1 y versículo 20. Ahí nos dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te enojas con tu prójimo, tú no dejas que Dios te defienda. Tú no dejas que Dios arregle tus problemas, porque tú dices, no, yo voy a ir y yo le voy a reclamar, y me hizo enojar, me hizo molestar, y estoy muy enojado con mi prójimo, estoy muy enojado con esta persona, y yo voy a ir a arreglar el asunto, yo le voy a ir a reclamar. Fíjate, todo empieza ahí, y cuidadito con brincar ese escalón, de no darle el lugar a Dios para que Dios trabaje en el problema, porque ahorita te voy a llevar algo más difícil, más profundo, que vamos a estar analizando aquí. La Biblia nos sigue recomendando, fíjate bien, en Colosenses capítulo 3, versículo 8, y esto para no brincar el escalón, como ya te decía, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Por qué nos recomienda esto la palabra? Mira lo que dice el comentario. Así es que Jesús prohíbe definitivamente la ira que se cultiva. ¿Sabías que tú puedes decidir cultivar el enojo? Tú puedes decidir cultivar la semillita del enojo. Así es lo que nos está tratando de decir. Dice, es la ira que se cultiva, la ira que no se quiere olvidar, la ira que se niega a pacificarse, la ira que busca venganza. O sea, que no se está tranquilo, que no se está quieto, sino que dice, no, yo voy a ir a reclamar este problema, yo voy a ir a echarle pleito, a veces decimos en esas palabras. Dice, si hemos de obedecer a Jesús, hemos de desterrar de nuestras vidas toda clase de ira, y especialmente aquella que se quiere mantener en nosotros por mucho tiempo. Esto es una advertencia, el recordar que uno no se puede llamar hijo de Dios y al mismo tiempo albergar en nosotros ira en el corazón, o enojo, o molestia, como ya te decía, por mucho tiempo. Porque mira, si dejas esa semilla ahí, luego nos dice, cuando dice, el que le dice necio a su prójimo, dice, este quiere decir, el que ofende a su hermano. Podríamos decir que esta es la segunda parte de Colosenses capítulo 3 y verso 8, donde dice, quita de tu ira, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, porque cuando nosotros nos enojamos, fíjate bien, que ya no medimos la consecuencia de nuestras palabras, ya no las detenemos, sino que vamos a llegar a ofender a nuestro prójimo, y esto es lo que se quiere evitar. Para evitar que crezca esta raíz, dice, el que llame a su hermano necio es culpable, dijo Jesús ante el concilio. Este era el Sanedrín, un grupo de personas o de corte suprema, por así decirlo, que estaba compuesta por 70 ancianos allá en el pueblo de Israel o en Jerusalén. Necio en hebreo significaba o se decía la palabra raca. Y mira que esta palabra significa hueco, falto de razón, de sobriedad, sin entendimiento, insensato, canalla, sin vergüenza y sin valor moral.
Fíjate todo lo que le estaba diciendo a la persona. No le dices todo eso a una persona cuando te enojas y no guardas silencio, sino que vas y le dices, eres un sinvergüenza, eres un cabeza hueca, y le haces, eres un sinvergüenza, y usamos palabras tan ofensivas porque queremos desquitar ese coraje. Pero fíjate que si tú usas todas esas palabras, porque aquí ya se está convirtiendo en algo verbal, en palabras ofensivas que salen de nuestra boca, si tú brincas el solo a molestarte, a ir a reclamar, eso no va a apagar el fuego ahí. Eso le decimos nosotros, le va a echar más leña al fuego. Eso va a hacer que se haga más grande el problema, que se haga más fuerte la discusión, y podríamos llegar al tercer nivel, que ahorita te lo voy a estar explicando. Dice aquí, esto va más allá de una simple molestia, ya que aquí ya entran las agresiones verbales. Están igualmente prohibidas la ira del corazón como la ira que va acompañada con nuestras palabras. También es pecaminosa la ira que se expresa en palabras rencorosas, en palabras, podríamos decir, malévolas. Por eso dice, cualquiera que diga a su prójimo necio o a su hermano será culpable ante el concilio o ante aquellos ancianos que ya te explicaba. Como ya te decía, la palabra necio es raca, que en este término era, se le demostraba a aquella persona una arrogancia, dice aquí, por medio del cual aquellos judíos expresaban un menosprecio grande por alguien a quien consideraban una persona insensata o sin capacidad mental. Era un menosprecio a la vida del prójimo o de un prójimo. Qué tremendo, fíjate cómo va esto en aumento. Y en tercero dice que tenemos la palabra fatuo, y esta sí es, decimos nosotros, el jaque mate, porque aquí dice, Jesús no simplemente condenó la ofensa o transgresión permitida del homicidio mismo. Él va a la misma raíz o a la fuente del pecado y prohíbe la actitud del corazón, es decir, las palabras que llevarían al crimen exterior. Esa ira y ese enojo que crecería tanto al ponerte a discutir con la persona, que dice que se va a gestar en el corazón un deseo grande, que ya hemos llegado a decir, o muchas personas llegan a decir, ojalá y se muera, ojalá que le vaya mal, que caiga en desgracia. Y unos dicen, ¿verdad? Pero lo he de ver que le vaya mal. En otras palabras, tú le estás diciendo que sea condenado y que vaya al infierno. Pero Jesús no lo cambió, porque dice, si tú le dices fatuo a tu hermano, si en ti hay ese deseo, dice, tú eres el que estás quedando expuesto al infierno de fuego, no la persona a la que tú estás condenando. Tal vez él se arrepienta y Dios lo vuelva a levantar, pero el deseo de tu corazón te va a condenar y tú vas a quedar expuesto, fíjate bien, a la condenación eterna, que sería ir al infierno. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Dice, veamos a qué hizo referencia Jesús cuando dijo que quedaría expuesto al infierno de fuego. Jesús estaba haciendo referencia al valle llamado el Valle de Hinnom, que estaba a las afueras de Jerusalén, donde se estaba quemando constantemente aquella basura o aquellos desperdicios que la gente no necesitaba. Así es que fíjate qué deseo tan profundo era el de aquella gente, que le decía, ojalá y que siempre te estuvieras quemando en el Valle de Hinnom. Era el deseo de aquellos judíos. Dice aquí, en San Mateo capítulo 5, verso 23 al 26, porque dice aquí, ¿puede estar este sentimiento en nosotros y aparentar cumplir con los mandamientos de Dios? Mira lo que nos dice Mateo 5, 23 al 26. Esto es una recomendación para nosotros. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y con esto te está dando a entender, fíjate bien, si tú estás molesto con tu prójimo, si tú en tu corazón tú le estás deseando algo mal, dice Dios, ni ofrendas me traigas delante de mí, porque yo no voy a recibir una ofrenda de parte tuya.
yo no voy a recibir tus oraciones que son el incienso. Yo no voy a recibir nada que venga de parte tuya. Déjalo aquí. Ve y ponte a cuentas con tu hermano. Ve y arregla el problema con tu hermano. Y entonces puedes venir y puedes presentarte delante de mí. Porque mientras que tú no lo hagas, para mí, tú estás haciendo las mismas prácticas que un homicida. Fíjate qué tremenda es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? A veces nosotros no la entendemos de esa manera. La queremos suavizar un poco. Pero la palabra de Dios es muy clara y saca la intención de nuestro corazón. Mira lo que nos recomienda Romanos capítulo 13, en su verso 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, ahí entra el mandamiento, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. ¿Quieres acabar con esto? No quieres ser un homicida a los ojos de Dios. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, dice aquí claramente, es el amor. El amor es el que protege la vida de nuestro prójimo. Yo no le puedo decir a Dios que yo amo bastante a Dios y aborreciendo o teniendo un mal sentimiento en contra de mi prójimo, porque ya te dije con qué ojos nos ve Dios. Dios nos ve como si yo fuera un homicida. No puedo venir y alabarle y glorificar su nombre y decirle, Señor, yo te amo. Dice Dios, pero no amas a tu prójimo. Esto nos lo confirma la palabra en 1 de Juan capítulo 4 en su verso 20. Ahí nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice, debemos cuidadosamente limpiar nuestros corazones del enojo. Del enojo, fíjate bien que es como algo que está humeando, dice aquí. Del rencor y de limpiar nuestras lenguas de las palabras airadas, esas que ofenden a nuestro prójimo. Debemos diligentemente enseñar incluso a nuestras familias o a nuestros hijos a no guardar rencor y a no llamarlos o a no usar las palabras insultantes. Qué tremendo es, fíjate. ¿Has sabido de familias que se matan y que no pueden parar esa maldición en la familia porque los padres se encargan de sembrar esa semilla del odio y del rencor? Esto es algo bien tremendo. Para cerrar este devocional solo te quiero dar un pequeño ejemplo rápidamente. Y te quiero hablar un poquito de Esaú. Fíjate que Esaú es aquel muchacho en el que nos habla Génesis capítulo 27. Y ahí nos dice, fíjate bien, que un día Esaú tuvo un disgusto muy grande con su hermano por la bendición que le dio su padre Isaac. Y esa vez, en ese día que se molestaron tanto, Esaú aborreció tanto a su hermano que dijo estas palabras. Y dijo, y aborreció Esaú a Jacob, Génesis 24:41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Pero fíjate que eso no se cumplió ahí, porque Esaú huye, Jacob huye de ahí. Y en los capítulos 32 y 33, ahí nos habla de la reconciliación entre estos dos hermanos. Fíjate bien, pareciera que todo se había arreglado. Esaú le aparentó una cara a su hermano como que todo estaba bien, pero no fue un perdón de corazón. Porque ¿sabías que Esaú sembró la semilla del odio en su descendencia? Porque hasta la fecha de hoy, la descendencia de Esaú aborrece a los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! Y Dios, fíjate bien que Dios castigó a los descendientes de Esaú, porque por el odio que su padre le sembró en su corazón. Eso tú lo encuentras allá en el libro del profeta Abdías, en el capítulo 1. Allá encuentras, fíjate bien, esta historia tan tremenda. ¿Cómo tú puedes decir que amas a alguien, pero decirlo de los dientes para afuera? Pero en el corazón hacia adentro tú dices, pero estoy esperando a que le pase algo malo. Y Dios dice en su mandamiento, no matarás. Y con esto voy a cerrar, solo te voy a leer esta lectura de Abdías capítulo 1, ahí en el versículo 10 al verso 14. Fíjate bien qué tremendo lo que hizo la descendencia de Esaú. Perdonó a su hermano, no lo perdonó. Y mira todo lo que hacía este pueblo.
Cuando Dios les trae este juicio, les dice: por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. ¿Qué hizo los descendientes de Esaú? El día que Dios juzgó a Israel por sus pecados, dice que ellos se unieron a sus enemigos. Y iban y los entregaban y los robaban y les quitaron sus cosas. No los apoyaron para defender a su hermano, sino que dice que fueron contra sus hermanos por la semilla que su padre les sembró en el corazón, el aborrecer a su hermano. Qué tremendo, porque si tú lees este libro vas a encontrar que Edom fue juzgado y fue condenado por Dios, porque Dios no pasa y no deja impune el homicidio. Si nosotros no aprendemos a respetar a nuestro prójimo y a darle el valor que él se merece, un día Dios va a traer el juicio a nuestra vida. Tal vez conozcas una persona que tiene mucho odio y mucho rencor contra uno de sus hermanos. ¿Por qué no le compartes este devocional? Tal vez él pueda reflexionar hoy, en este día, y pueda venir a Jesucristo y entregarle su corazón y cambiar ese odio y ese resentimiento que tiene en su corazón, que se llegaría a convertir en un homicidio, y cambiarlo por el amor que Jesucristo da a nuestras vidas. Yo te invito a que tú lo hagas. Ojalá que este devocional te sirva y que sea de beneficio para ti, para tu familia. Analízalo, medita él en el transcurso de tu día y ve que esta palabra es muy buena para nosotros. Dios te bendiga, y si tú quieres seguirnos escuchando, te seguimos invitando a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.